Queridos todos, en este videito comenzamos otra vez con un testimonio, en este caso de Carlos, nos escribía hace años: gracias hermanos del IBE, acababa de terminar nuestros ejercicios, gracias por introducirme en los ejercicios espirituales ignacianos, gracias por ayudarme a ver y cuidar el puente entre Dios, mi alma y mi cuerpo, gracias por enseñarme que el pecado destruye ese puente, gracias por mostrarme que el pecado es la peor ofensa a nuestro Dios creador y misericordioso. Gracias por haber aprendido a vencerme a mí mismo por la penitencia. Gracias por ayudarme a meditar, contemplar, orar y pedir. Gracias por enseñarme a elegir. Gracias por ayudarme a ordenar mi vida. Gracias por potenciar mi humildad y paciencia. Gracias por ayudarme a ver de dónde vengo, de Dios, y hacia dónde voy, hacia Dios. Gracias por ayudarme a distinguir lo que es bueno para Dios de lo que es bueno para el mundo. Gracias por ayudarme a ver más clara la voluntad de Dios como para seguirla sin desmayo. Gracias por ayudarme a ver que mi confesión general es la antesala necesaria para crear el espacio en mi alma para albergar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima. Gracias por ayudarme a llevar mi cruz, gracias por ayudarme a salvar mi alma. Gracias por hacerme ver que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son también obra de Dios. Gracias por impulsarme a continuar con los ejercicios de San Ignacio por el resto de mi vida. Gracias por vuestra misión salvífica. Gracias por los frutos. Un poco extenso el testimonio, pero bien vale la pena porque está muy bien expresado todos los frutos que se alcanzan con estos santos ejercicios. Son estos testimonios, como decíamos, testimonios de gente que los ha hecho por internet, pero no es menor el fruto que se alcanza al hacer los ejercicios de manera presencial, al retirarme, como van a hacer ustedes, 3 días, 5 días, y dedicarme solamente a Dios. En el primer video lo que habíamos visto es la autoridad de San Ignacio en cuanto que él manifestaba la obra que había hecho Dios en su alma, impresionante, una obra grandísima, una obra única en algún sentido, que lo preparó justamente porque la obra que Dios hizo en su alma son los ejercicios. Bien, en este caso, en este segundo videíto, vamos a hablar de cómo esa obra que Dios hizo en su alma fue por la Iglesia y por otros autores más, nos detendremos más en la Iglesia, confirmada. Y la primera confirmación que hace la Iglesia es el hecho de canonizar a San Ignacio. San Ignacio es un santo, con todo lo que eso implica. Un santo significa alguien que la Iglesia no solamente me dice que está en el cielo, sino que es un ejemplo para mi vida, para que yo imitándolo pueda imitar también entonces a Jesús, nuestro Señor. Bien, pero no solamente se quedó ahí, que ya es una cosa muy buena, Voy a hacer un retiro espiritual, buenísimo, siempre es algo que me hace bien. Ahora, lo escribió un santo, wow, bueno, le da un plus interesante, ¿cierto? Pero no solamente eso, lo escribió un santo que en esto de los retiros espirituales es realmente único y lo vamos a ver en este caso con algunos testimonios de los santos padres. Me voy a detener principalmente en 2 testimonios que son uno muy importante porque es cuando comenzó todo esto, que es un breve del Papa Pablo III, que se llama Pastoralis Officii, y otro que es del siglo XX, también muy importante. Y no voy a decir mucho más porque no hay tiempo. Pero miren, en este libro tenemos 800 páginas de más de 600 testimonios, más de 600 hasta el año 1942, o sea, ya pasó bastante tiempo, de todos los papas que han hablado, recomendado los ejercicios, alabándolos, etc. Y al final tiene todo un apéndice donde están todas las congregaciones religiosas que han tenido o tienen los ejercicios como parte de la obra de santificación de los miembros y de santificación de los demás, como pastoral. Bien, no es poco decir, estamos hablando de algo realmente importante de parte de la Iglesia, ¿no? Fuera de la Escritura, y habría que ver la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, no creo que haya libro que se pueda decir que haya sido tan alabado por nuestra Santa Madre la Iglesia. Por eso me tiene que motivar. Si voy a hacer algo, no importa el sacerdote que me lo vaya a dar, o sea, sí, obviamente, mientras mejor preparados podamos estar, mejor vamos a hacerles, a ayudarles a llegar al fruto. Pero lo más importante aquí es San Ignacio, y todo lo que la Iglesia me dice con respecto a este gran santo y con respecto a los ejercicios puntualmente. Entonces vamos a comenzar, como les decía, con el breve Pastoralis Officii de Pablo III, que en el año 1548, un 31 de julio, providencialmente el mismo día que San Ignacio murió, nada más que 8 años después, en
1556, escribe el Papa este breve que aprueba con palabras muy laudatorias. Voy a citar algunos parrafitos. En primer lugar, lo llama San Ignacio nuestro amado hijo Ignacio de Loyola, y dice que ha compuesto ciertos documentos o ejercicios espirituales sacados de la Sagrada Escritura y de la experiencia de la vida espiritual, y los ha dispuesto de manera muy apropiada para mover a la piedad a las almas de los fieles. ¿Sí? Manera muy apropiada para mover a la piedad. Y continúa: son en gran manera provechosos y saludables a los fieles cristianos para su espiritual consolación y provecho, y que los frutos que se alcanzan se muestran, dice el Papa, por resultados manifiestos y su fama llegada de muchísimas partes. Estaba todavía empezando la obra de los ejercicios, ya se hablaba de esto, de frutos manifiestos, de su fama llegada de muchas partes. Continúa el Papa alabando a los ejercicios al declarar que están llenos de piedad y santidad, y que son y serán más útiles y provechosos muy útiles y provechosos para la edificación y espiritual provecho de los fieles. Y poco después continúa: por el tenor de las presentes letras y de nuestra ciencia, aprobamos, alabamos y corroboramos con el patrocinio del presente escrito los documentos y ejercicios predichos y todas y cada una de las cosas en ellos contenidas. Y exhortamos en el Señor a todos y cada uno de los fieles cristianos de ambos sexos, en cualquier lugar del mundo que se hallen, a que usen de tan piadosos documentos y ejercicios, y a que se instruyan devotamente en ellos, ¿sí? Que los usen y que aprendan sobre ellos, ¿no? Que se instruyan. Y como si fuera poco esto, sigue el Papa diciéndole a todos los ministros, obispos, ordinarios del mundo entero, que tienen que realizar el apoyo de una eficaz defensa en los ejercicios espirituales. Y también a quienes los dicten tienen que defenderlos, ya que manda también que no permitan a nadie, sea quien fuere, les moleste en manera alguna contra el tenor de las presentes, y repriman en cualesquiera contradictorios y rebeldes con censuras y penas eclesiásticas y otros oportunos remedios del derecho. Hasta ahí entonces esto del Papa Paulo III en vida de San Ignacio. Después nos saltamos, ¿sí?, varios siglos por cuestiones de tiempo, esto tiene que ser algo breve, y nos vamos al Papa Pío XI, que escribió esta encíclica también en este sentido de los ejercicios, importantísima, trascendental. Pero antes de eso, esta encíclica es de 1929. En 1922 lo había declarado a San Ignacio celestial patrono de todos los ejercicios espirituales, de todas las casas de ejercicios, de todas las congregaciones que se dedican a los ejercicios. Y dice un autor jesuita que con este patronazgo concedía a Pío XI una clara primacía a San Ignacio en una parcela tan importante de la espiritualidad. El cardenal Pla y Daniel cree ver un paralelismo innegable entre esta preferencia dada al autor del libro Los Ejercicios y la otorgada por León XIII a Santo Tomás de Aquino en el campo de la teología y la filosofía. Como Santo Tomás ejerce un doctorado universal sobre la ciencia eclesiástica, así San Ignacio debe ser, según el mismo pontífice, el faro luminoso que guía a las almas por el sendero de la perfección. Y de esta encíclica entonces, que también va a nombrar esto del patronazgo de San Ignacio, voy a leer un parrafito, también algo largo, pero es el central y muy jugoso, ¿eh? No puedo ponderar las palabras por cuestiones de tiempo, pero son palabras y varios superlativos que usa, ¿no?, para animarnos a aprovecharnos de este gran regalo de Dios. Entre todos los métodos de ejercicios espirituales que muy ladablemente se fundan en los principios de la sana ascética católica, uno principalmente ha obtenido siempre primacía, el cual, adornado con plenas y reiteradas aprobaciones de la Santa Sede y ensalzado con las alabanzas de varones preclaros en santidad y ciencia del Espíritu, ha producido en el espacio de casi 4 siglos, diríamos 5 nosotros ahora, grandes frutos de santidad. Nos referimos al método introducido por San Ignacio de Loyola, al que cumple llamar especial y principal maestro de los ejercicios espirituales, cuyo admirable libro de los ejercicios, pequeño ciertamente en volumen, pero repleto de celestial sabiduría, desde que fue solemnemente aprobado, alabado y recomendado por nuestro predecesor de feliz recordación, Paulo III, ya desde entonces, repetiremos las palabras empleadas en cierta ocasión por nosotros,
antes de que fuésemos elevados a la cátedra de Pedro, sobresalió y resplandeció como código sapientísimo y completamente universal de normas para dirigir las almas por el camino de la salvación y de la perfección, de la santidad. Como fuente inexhausta de piedad, muy eximia, a la vez que muy sólida, y como fortísimo estímulo y peritísimo maestro para procurar la reforma de las costumbres y alcanzar la cima de la vida espiritual. Y sigue el Papa, y cuando al comienzo de nuestro pontificado, correspondiendo a los ardentísimos deseos y votos de los prelados de casi todo el orbe católico y de uno y otro rito, por la Constitución Apostólica Summorum Pontificum, fechada en 1922, declaramos y constituimos a San Ignacio de Loyola celestial patrono de todos los ejercicios espirituales, y por consiguiente de todos los institutos, asociaciones y congregaciones de cualquier clase que ayuden y atiendan a los que practican ejercicios espirituales, casi no hicimos más que sancionar con nuestra suprema autoridad lo que estaba en el común sentir de los pastores y de los fieles, lo cual habían dicho implícitamente junto con el citado Pablo III nuestros insignes predecesores, Alejandro VII, cita un par, al tributar repetidos elogios a los ejercicios ignacianos, los cuales enaltecieron con grandes encomios y aún con el mismo ejemplo de las virtudes que en esta palestra habían adquirido o aumentado todos aquellos que florecieron más en la doctrina ascética o en la santidad de vida en los últimos 4 siglos. Los que florecieron más en la doctrina ascética o en la santidad de vida lo han hecho, adquirido eso o lo ha aumentado por medio de los ejercicios, y en esto está citando también el Papa León XIII. Bien, entonces hasta aquí lo que ha dicho la Iglesia, lo que podemos citar ahora de la Iglesia, muchísimas cosas más. Vamos ahora a opiniones de otros autores, que también va a ser breve, muy breve. Y en primer lugar citamos al padre Villoslada, en una biografía que tiene de San Ignacio de más de 1000 páginas, muy documentada. Dice, los Loyola eran una estirpe de titanes con desmedidas ambiciones terrenas. Querían las cosas muy grandes y bien, pero va a decir, y en esto va a citar el padre Villoslada al doctor Marañón, eso fue así, en San Ignacio dice, el lema heroico adquiere una realidad y una grandeza patética. San Ignacio quería ser un héroe, como todos los de su familia, humanamente hablando, pero aplicado a la santidad. Y es una cosa impresionante cómo trasladó lo humano a lo divino. Un historiador protestante, Everardo Gotein, lo llamó a San Ignacio, después hablaremos un poquito de los ejercicios, ¿sí? Pero un verdadero microcosmos de la cultura religiosa española. Y Menéndez y Pelayo dirá a su vez que San Ignacio de Loyola es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó más poderosamente en el mundo. Por su parte, Miguel de Unamuno va a decir que el hombre más grande que ha tenido nuestra raza ha sido Íñigo de Loyola. Por su parte, también el psiquiatra Roger Vitos, y esto lo cita un jesuita, el padre Irala, sentía gran admiración por San Ignacio de Loyola. Decía que se había adelantado 3 siglos a su tiempo en la fina introspección psíquica y en la atinada pedagogía que revela en sus ejercicios y exámenes. También otro protestante, tengamos en cuenta los protestantes, que obviamente le da un plus su testimonio porque no tienen nada de subjetivo, si se quiere. Karl Ludwig Schelch, profesor de la Facultad de Medicina de Berlín, afirmaba: con toda seguridad y convicción digo que con esas normas y ejercicios en las manos, con el método ignaciano, podríamos aún hoy transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos los 2/3 de los que allí están. Impresionante. Es por esto que el padre Parraguirre, otro gran jesuita del siglo pasado, que dio realmente un movimiento muy interesante de estudio de los ejercicios, va a decir así, después de citar estas cosas u otras, en la introducción, en las obras completas de San Ignacio, en parte de sus obras completas, dice: después de cuanto llegamos dicho, no parecerá exagerado el que un teólogo e historiador protestante, Heinrich Bohmer, haya llegado a decir que este pequeño y sencillo libro pertenece a los libros que han marcado el destino de la humanidad, y que un escritor húngaro tan poco católico como Philip Miller
escriba que ninguna otra obra de la literatura católica se le puede comparar en cuanto a la influencia histórica ejercida. La fuerza conquistadora de los ejercicios trascendió pronto a toda la Iglesia católica. Por su parte, el eminente historiador alemán Jansen afirma: este pequeño libro, considerado por los mismos protestantes como una obra maestra de psicología de primer orden, ha sido para el pueblo alemán, para la historia de su fe y de su civilización, uno de los escritos más importantes de los tiempos modernos. Ha ejercido una influencia tan extraordinaria sobre las almas que ningún otro libro se le puede comparar. Y podríamos seguir y seguir. No tenemos tiempo, tenemos que terminar, y de hecho terminaremos. Y autores católicos, al margen de la opinión oficial de la Iglesia, tendríamos también cientos y cientos, por supuesto, y santos y demás. Cito solamente uno: San Francisco de Sales, que murió en 1622. San Ignacio murió en 1556. Decía que el libro ignaciano ya había operado más conversiones que letras contenía en ese tiempo. Imagínense cuánto tiempo más. Bueno, la idea en todo esto, como decíamos al principio y demás, es que os entusiasméis o se entusiasmen, ¿sí? Lo decimos, van a hacer algo muy grande, algo muy grande que vale la pena ir preparándose, rezando un poco más estos días y sobre todo, bueno, ya gastando este tiempo con estos videitos, aguantando esta preparación, porque realmente no van a quedar igual antes que después de los ejercicios. Hay un antes y un después, y mucho depende, como vamos a ir viendo, de la disposición con la cual lo vayan a comenzar, y eso va dependiendo de cómo se van preparando estos días. Por eso pidámosle otra vez a María Santísima que nos ayude, que les dé fuerza, que les alcance todos los frutos que puedan, que tenga Dios preparado. Son grandísimos, no les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Bueno, Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.